Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas al Tope. Sí, quizás el podcast pasado estábamos un poco igual. En esta ocasión estamos un poquito más mormados. No sé qué sea. Quizás sea COVID, quizás ya me voy a morir. Así que lo ideal es comenzar a grabar lo más que se pueda para dejarles contenido por un rato. Y el tema pasado tocamos el tema de cómo la IA nos ayuda o cómo es que esta inteligencia nos permite, nos facilita el hecho de poder invertir de manera activa. Vimos cuáles eran los beneficios, de qué manera se puede utilizar, vimos algunos ejemplos, algunas comparativas, algunos datos importantes y reales que en realidad no es que yo considere que funcionen o que yo crea que a mí me ha funcionado, no, está respaldado por información, ¿vale? Entonces, en esta ocasión vamos a retomar ese tema porque nos hace falta ver la segunda parte, o en este caso la contraparte. Y la pregunta real es, ¿la inteligencia artificial hoy nos ayuda? Pero, ¿dejaríamos que tome el 100% de las decisiones una máquina? Y es bien interesante porque ya hablamos de cómo nos puede ayudar a invertir mejor, pero ¿ustedes creen que una computadora no se puede equivocar? ¿Ustedes confiarían 100% ciegas en el dinero? O más bien en los movimientos que hace esta IA para su beneficio. Y a veces es medio complicado porque hablamos de que nos puede ayudar a facilitarnos las decisiones, que nos puede ayudar a facilitar, ejecutar, hacer estrategias, pero ¿qué tanto es correcto? Al final ustedes saben que nosotros avanzamos con prueba y error, pero muchas veces también es importante saber elegir qué IA nos puede ayudar para qué cosas. Porque hoy, así como... ¿Cuántos debe haber? ¿Cuántos había? Creo que había como más de 23,000 criptomonedas en el mundo, pero solamente el 1% servía. Es decir, bueno, o sea, que tenían futuro. Entonces hablamos de 230 criptomonedas que pueden tener un futuro, que tienen un proyecto que los respalde. Lo más seguro es que pase lo mismo con las IAs. Y va a haber ya un sinfín de IAs. Hoy hay IAs de todo, pero ¿cuántas de ellas en realidad son escalables? ¿Realmente son funcionales? ¿Cuáles de ellas sí nos van a servir? Entonces, por ejemplo, todos comparan a ChatGPT, a DeepSeek, a Gemini, como le quieran decir, pero en realidad, ¿cuál sería la correcta? Al propio Meta o a la IA de Meta. Entonces, ¿cómo poder elegir dependiendo qué nos podríamos acercar a dónde? Y eso es súper importante porque al final mucho va a depender de eso, de saber elegir de manera correcta. Y lo importante es saber cuáles son los riesgos a los que nos sometemos cuando dejamos que una IA toque o tome poder sobre nuestras inversiones. Y aquí les van 4 riesgos principales. Número 1, riesgo de sobreconfianza. Pensar que una IA nunca se equivoca puede llevarnos a hacer que nuestro portafolio sea incorrecto o que nuestro portafolio no genere rentabilidad. Ojo, y esto no solamente lo he escuchado yo, sino también lo puedo decir porque lo hago. Recuerdan que yo les decía que más o menos estaban como entre el 30 y el 40% de uso de actividad, o más bien de uso de IAs en mi productividad o en mis actividades. Cuando yo me apalanco de las IAs, no es para que la IA me dé y ese es el resultado final. En la mayoría de ocasiones, proceso la información, la reestructuro o me permite darme una idea de cómo hacer las cosas. Pero no es que lo que me dice es lo que hago, o lo que copio, o lo que paso, o lo que comparto. No necesariamente. Entonces, justamente de esto habla la sobreconfianza. Aparte de que la IA no puede predecir como tal un futuro. Trabaja con datos históricos como lo hacemos nosotros. Hay muchos factores que hay que contemplar y que por sí sola, si nosotros no les ayudamos, no le ayudamos a alimentarla, en algunos casos, las respuestas pueden no ser suficientes, ¿vale? Número 2, sesgos algorítmicos. ¿Qué quiere decir? Los algoritmos aprenden de datos. Y si esos datos en algún momento tienen sesgos, los resultados van a tener esas mismas áreas de oportunidad. Hay muchos factores, y más en estadística, que siempre existe un margen de error. Normalmente el 2, el 3, el 5%. Pues sucede lo mismo con las IAs y con los algoritmos, porque al final analizan datos, pero estos datos pueden tener errores. Y cuando estos datos tienen errores, hablamos de estos parámetros donde se puede salir. La IA no es perfecta.
nos ayuda, pero es importante que consideremos hasta dónde es que nosotros vamos a dejar que ellos estén con, o que la IA esté con nosotros. Un ejemplo, si una IA fue entrenada solamente con datos del mercado estadounidense, puede fallar en mercados emergentes, en economías emergentes. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que sucede en Estados Unidos, aunque sí es súper importante y muchísimas de las decisiones que toman ellos, eh, se hace un efecto ola en todo el mundo o en todo el tema de inversión, no necesariamente significa que porque eso pasa de esa forma, de la misma manera va a tener que actuar esta IA en mercados europeos, en mercados asiáticos, en mercados emergentes, ¿vale? Error número 3, falta de adaptación al contexto humano. La IA no sabe si perdiste tu empleo, te vas a casar o si tienes una urgencia. Es decir, la IA va a invertir como hasta cierto punto. Tú le vayas explicando, le vayas diciendo, pero él no va a tener las necesidades que tú tienes. Él no va a tener los mismos objetivos. Por eso es que es súper importante que nosotros tomemos muchas de las decisiones de manera racional y que éstas nos permitan saber de qué forma es que podemos apalancarnos de las IAs, ¿vale? Y número 4, dependencia tecnológica. Si el sistema falla o se cae la app, no puedes actuar con rapidez. Y además de que existen riesgos de ciberseguridad. Aunque hoy en plataformas reguladas es extremadamente bajo, no significa que no sea un riesgo latente. Y el hecho de dejarlo todo a una computadora, si fallas como de, ¿a quién le dices? ¿A quién le reclamas? ¿Qué haces? ¿Qué medida tomas? Entonces, es importante, sí, nos ayuda muchísimo, súper seguro, pero realmente deberíamos de dejarle el 100% de la decisión a la IA. No deberíamos desconfiar quizás un poco. Es importante, ¿eh? Porque esas decisiones racionales son las que nos llevan. Y aquí un dato relevante. Según la revista de tecnología del MIT, más del 70% de los errores financieros relacionados con la IA provienen de usuarios que automatizaron demasiado y dejaron de supervisar sus decisiones. ¿Te vieron? Está muy cabrón. Está muy cabrón. El hecho de dejar el 100% de la autonomía a la IA no es que sea mala, pero como todo, requiere supervisión y requiere control. Y si esto no lo podemos tener, va a ser muy complicado que en realidad nosotros le dejemos toda la responsabilidad a la IA, porque al final esa responsabilidad, pues no es que se la cargues a una inteligencia artificial, ¿saben? De uno mismo, por confiar de más. Ahora, ¿qué deberíamos de saber al elegir una plataforma con IA? Hay 4 factores igual que hay que evaluar. Una, si está regulada o no. Normalmente, en México, o bueno, más bien las plataformas deberían estar reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es una autoridad financiera del país. Entonces, si esas plataformas están reguladas, nos da un buen indicador de que es una plataforma que tiene un perímetro de seguridad, por así decirlo, que nos va a ayudar a tener o a minimizar nuestros riesgos, ¿vale? Y además de eso, evitar cualquier tipo de apps que te den o que te digan que vas a tener rendimientos garantizados. Ojo, hay Sofipos, que son estas empresas que te otorgan créditos en tarjetas de crédito y demás, como Storinum, etcétera, etcétera, eh, que no necesariamente es que te ofrezcan rendimientos garantizados, te ofrecen un contrato, o ni siquiera es un contrato realmente, una opción en la que a determinado plazo te van a dar una tasa y te la respetan, ¿vale? Pero funciona de distinta forma. Ahora, número 2, ¿qué tanta transparencia tiene? Las mejores herramientas te explican en qué invertir, cómo gestionar el riesgo y cómo ajustar tu portafolio. Es decir, hay muchas apps que tú utilizas de manera personal seguramente y no en el tema financiero, pero que no te dicen cómo funcionan las cosas, no te advierten de los riesgos latentes que hay y tienes muy poca visibilidad en realidad con tu información y en este caso con el dinero. Es importante saber qué tan transparente puede ser la plataforma, si tenemos la posibilidad de ver los riesgos, cómo es que se toman las decisiones, cómo nos puede afectar, porque este tipo de indicadores nos permite saber que la plataforma tiene toda la información que nosotros necesitaríamos como un usuario
inexperto, poco experimentado o ya con un tema de conocimiento o aprendizaje más avanzado. Número 3, puedo entender cómo funciona sin ser experto. Es decir, el hecho es que la IA o sea, no es una caja negra. ¿A qué vamos? Es que debe de ser clara y darte el control cuando lo necesites. ¿Puedo entender cómo funciona sin ser un experto? Pues si bien es cierto que para poder usar alguna IA no es necesario que seas experto en, si es importante que tengas la posibilidad de tomar el control, que si tú le das una indicación, la ejecute, que si tú pides algo, lo haga. No es que de alguna manera te oculte cosas o que siempre te dé cosas que tú no pides, porque si no, quizás no, bueno, no quizás, más bien, no podría ser de confianza, ¿saben? Al final, las IAs están desarrolladas o programadas con la intención de que el usuario pueda pedir, la IA nos dé y que siga las indicaciones, ¿vale? Y número 4, que se adapte a tu perfil de riesgo. Si no te hace un test de perfil al inicio, vete de ahí. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo va a asignar un portafolio de acuerdo a una estrategia que a ti te haga sentir, digamos, tranquilo, de manera estable? Porque al final, recuerden que todo depende de nuestro perfil de inversionista. Hay quienes son más asiduos al riesgo, hay quienes pueden permitir o quienes no se permiten tanto riesgo por un tema emocional, por un tema de metas, etcétera, etcétera, porque al final para eso están hechos los perfiles, para determinar qué tanto podemos arriesgar, qué tanto no podemos arriesgar y cómo están nuestras metas, qué buscamos, cuánto buscamos y a qué plazo, ¿vale? Así que, como dato relevante, según Morningstar, más del 40% de los inversionistas que usaron plataformas no reguladas con supuestas IAs en el 2022 terminaron perdiendo más del 50% de su inversión. Y es eso. Si bien es cierto que hoy es el boom real, o quizás desde el año pasado, ¿no? Como mediados era el boom real de las IAs, hoy, cada que veo TikTok, conozco una nueva IA para hacer esto, para hacer aquello, para esto, y estoy probando, y estoy haciendo imágenes, y me modulo como si estuviera con estilo de pizza, y hago aquello, y veo, pero en realidad no las conocemos a fondo. Y eso es súper importante, porque nos damos cuenta que aunque ya existían desde hace tiempo, el hecho de no tener conocimiento, cero experiencia, es que muchos cometieron ese tipo de errores, ¿vale? Así que algo fundamental cuando hablamos de guía es qué rol seguimos teniendo nosotros frente a esto, frente a las IAs. Y aquí existe una respuesta, mm, pues conversacional, porque va a depender de lo que decías, pero la IA ejecuta, pero tú decides. Y son 3 puntos importantes. ¿Qué metas quiero alcanzar? ¿Cuánto dinero quiero invertir? ¿Y qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir? Y la inteligencia debería de seguir y de analizar lo que tú le compartes para desarrollar una estrategia. Mostrártela, que te explique por qué es tal, 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 eh, que te ayude a entender perfectamente por qué eligió esto, por qué cree que esto vaya a ser bueno, cómo es que lo va a distribuir y que eso te deje convencido, ¿vale? Al final, podemos decir que, que el equipo funciona de la siguiente manera. IA, humano, operador, estratega. Así debería ser, ¿vale? Y eso es importante. Piensa que la IA es como un copiloto. Al final, tú eres quien manejas, porque tú eres quien toma las decisiones finales, pero él es quien te va a decir, quien te va a dirigir, quien te va a tomar o quien te va a ayudar a estos inconvenientes, ¿vale? Así que la IA no sustituye tu juicio, sino que amplifica si sabes usarla de manera correcta. La IA te da mucha información, te ayuda a seccionarla, te ayuda a entenderla por bloques, te ayuda a acumularla y después te da un resultado final que te hubiera tomado a ti mucho tiempo analizar, pero ese es el chiste, ¿vale? Y algo bien importante, y con esto vamos a ir terminando, es ¿qué viene para el futuro? La IA más humanos. Así que aquí existe una perspectiva clara, considero yo, de qué podría suceder. Es un hecho. La IA va a trabajar en conjunto con los humanos. O sea, no hay otra. O más bien, los humanos vamos a trabajar con la IA. O sea, ya es un hecho. Realmente yo considero que si hoy, por así convenirle a los intereses, todos los gobiernos dicen, güey, no va a existir ninguna inteligencia artificial,
yo les podría decir que hoy el hecho de que nosotros sepamos cómo es que nos beneficia en productividad, en tiempos, en estrategia, en operativo, en todo, yo creo que sería mucho más complicado hoy mi vida al día a día, porque realmente sí que me facilita muchas cosas. Bien enfocadas, ¿vale? Plataformas que combinan asesoría automatizada con interacción humana, esas están creciendo brutalmente. Hoy cada vez es más sencillo poder pedir las respuestas, poder hacer preguntas, cuestionamientos y que la respuesta sea mucho más natural, sea mucho más humana, tenga mucho más sentido y considere muchos mayores factores o muchos más factores al momento de desarrollar nuestra respuesta. Incluso hay algunas IAs que ya detectan emociones para ayudarnos a evitar tomar decisiones impulsivas. ¿Cómo? No me lo pregunten. Esto lo investigué, pero mm, a ver, ¿cómo funciona directamente? No tengo la menor idea. Es más complejo de lo que parece, pero hoy ya existen ciertos parámetros que permiten, así como miden tu corazón, como miden tu oxigenación, tu ritmo cardíaco, tu movimiento, tus pasos, etcétera, etcétera. Existen determinados impulsos que controla el cuerpo o diferentes estímulos que genera el cuerpo cuando estamos inclinados hacia una decisión más emocional, enojo, tristeza, felicidad, etcétera, etcétera. IAs, y estas IAs son capaces de, basado en esos movimientos o en estos resultados, predecir si lo que estás por decidir puede ser algo impulsivo o puede afectar directamente. Entonces, la neta es que esto es sorprendente. Y último dato interesante. Según Deloitte, el 64% de los inversionistas jóvenes prefieren una estrategia híbrida, IA para ejecutar, pero humanos para asesorar, según la revista de Información Global 2024. Era lo que yo les decía. Tiene total sentido. O sea, yo sí me apalanco mucho. Ojo, no en un tema de inversión directamente. Realmente llevo muy poco usando la función de Smart en GBM, pero para otras cosas, súper sí, ¿eh? O sea, la IA va de mi lado, la consulto, me ayudo, me asesora, me da yo le doy la idea, me desarrolla la estructura, le digo que no me gusta, modificamos y hasta que quede una, dos, como si fuéramos profesor y los alumnos, les regresa la tarea hasta que quede como quieres. Entonces, en realidad, más bien yo te invito a que en los comentarios me pongas, ¿ya usas la IA? ¿Para qué la usas? ¿Realmente es productivo o te está haciendo más perezoso? Porque, ojo, Ah, existe un análisis o un estudio que cada decisión que nosotros tomamos le quitas determinada energía al cerebro. Y llega un punto en el que al final del día ya tomaste tantas decisiones que estás tan cansado mentalmente que a veces, por ejemplo, decir qué vamos a cenar, qué tenemos pendiente todavía, qué tengo que hacer antes de irme a dormir, si me baño hoy o me baño mañana, ese tipo de decisiones tan peculiares nos cuesta trabajo decidir. No sé si les ha pasado que a veces dicen, bueno, ¿qué vamos a cenar? Ay, ¿qué vamos a cenar? ¿Qué será bueno? Y pasas el rato y no sabes qué pedo. Pues ese estudio dice que si tomamos muchas decisiones que no estén bien hechas o que no estén bien enfocadas, a largo plazo nos volvemos tontos. Porque este tipo de decisiones debería ser sencillo. Ah, ¿Ustedes han escuchado a Roberto Martínez que dice que solamente ocupa una playera negra? Bueno, o sea, solamente un color. Tiene muchas de colores, perdón, tiene muchas playeras del mismo color, su ropa repetida, porque evita tener que pensar y desgastarse en eso. Cuando un escritor está en su proceso creativo, come, cena y desayuna lo mismo, para evitar tener que pensar en qué va a gastar su tiempo o en qué va a gastar su energía. Entonces es súper importante porque eso nos da un mejor panorama. Así que, chicos, espero que les haya gustado el episodio. La verdad es que era una parte importante. Habían unos cuestionamientos que habíamos que analizar. Si me preguntan a mí, yo digo que la IA en este año nos va a dar la vuelta. Vamos a ser rehenes de la IA y aquel que no eh, se deje doblegar por la IA está perdido. Eso seguramente se los hubiera dicho a alguien que no tiene ni la menor idea. Pero, ¿qué sí es importante? Aprender a trabajar con ella, ser muchísimo más productivo. Realmente nos ayuda muchísimo, pero como lo hemos visto en la información que compartimos hace un ratito, como es el estratega, él es el operador. Nosotros decimos qué hacer, damos la idea,
Él nos da el paso a paso, el plan de acción, y aunque al final del día nosotros terminamos por hacerlo, él es quien se avienta la chamba más complicada. Analizar. Él es quien se encarga de juntar, de interpretar. Eh, Él es el quien se encarga de juntar la información y de darte lo que a ti te funciona. Así que nos vemos hasta el próximo episodio.